No me sale la imagen. Ok, hola, ¿cómo están? Nos volvemos a ver. El propósito de la sesión de hoy es abordar, en teoría, los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño. Sin embargo, a partir de lo que estuvimos trabajando en la sesión anterior, los trabajos, los escritos, los testimonios, lo que compartieron, pues yo creo que es importante hacer un poco de énfasis en lo que se trabajó en el video anterior, precisar algunas cuestiones y dar algunas rutas en torno a lo que sería repensar otra vez esta cuestión de los derechos de los niños. Si tuviésemos que solamente quedarnos en el plano de los principios, que era lo que íbamos a trabajar con algo de historia, pues podríamos señalar o plantear de entrada, para que quede como más o menos como una cuestión ahí para revisarse, que los derechos, que lo decíamos en el video anterior, si no son una cuestión automática, si no son una cuestión totalmente definida, si no es simplemente tomar el artículo y desde ahí aplicarlo, desarrollarlo, los derechos tienen ciertos mapas, los derechos tienen ciertas estructuras de interpretación que están incluidos dentro de los mismos derechos. Esto es una cosa medianamente paradójica, pero que está ahí. Cuando hablamos de principio, yo por lo general utilizo, bueno, cuando trabajaba en forma de estos temas, una definición que da Alejandro Kusianovich, que a mí me gusta mucho, que no es una definición netamente jurídica ni netamente sociológica para abordar un derecho, pero me parece muy poética cuando nos dice, miren, un principio es todo aquello que se libera o que conlleva una emancipación de la contingencia. Cuando Alejandro nos está diciendo que hay una emancipación de la contingencia a la hora de leer los derechos desde los principios, lo que nos está planteando básicamente es que nosotros no podemos hacer lo que queremos, que los derechos no están fundados en interpretaciones meramente subjetivas o en interpretaciones discrecionales, abiertamente adultocéntricas, con intereses muy definidos para reforzar o estimar relaciones de poder hacia los adultos, que favorezcan hacia los adultos. ¿Cuáles son los principios que están en la Convención? El famoso derecho a la no discriminación, que también es una gran paradoja. Si ustedes se van a leer el artículo 2, donde está el derecho a la no discriminación, se van a dar cuenta que el niño tiene derecho a ser no discriminado por de la A a la Z, pero no tiene derecho a ser no discriminado por ser niño. Eso no está ahí, por ejemplo. Y eso puede, esa falencia o ese vacío puede favorecer que posiciones adultocéntricas pues se posicionen en ese principio. ¿Qué otro principio aparece? El principio de la supervivencia del desarrollo, que es una cosa también medianamente compleja o medianamente medio etérea también, pero uno podría plantear que básicamente es, oiga, toda decisión que usted lleve a cabo, y acá también puede caber el autocentrismo, tiene que ser muy cuidadosa, respetuosa de la integridad del niño, de la vida del niño. Ojo, cuando uno dice entonces la vida del niño, uno podría asumir, entonces yo lo protejo desde mi discrecionalidad. El niño está en riesgo. Hay un peligro latente para el niño. Recuerden lo que salió en las propias discusiones o en los testimonios que ustedes desarrollaron a partir del video anterior, cuando yo les ponía un ejemplo de cómo el negacionismo violaba los derechos a partir de interpretaciones, de decirnos si los niños tienen derechos pero no los pueden ejecutar. Los niños son titulares de derechos, supuestamente, pero no pueden ejercerlos a partir del caso del derecho a la intimidad. Y varios de ustedes tuvieron ese choque de roles. Al plantearnos, sí, sí, tiene derecho, está bien. Oiga, hay una cuestión de peligro, entonces por lo tanto yo defino, o yo delimito, o yo más o menos puedo modificar ese derecho. Y eso es una cosa medianamente compleja, suponer que el niño está en peligro en la red. Nosotros como adultos, ¿no? Ustedes han visto los índices de criminalidad informática que hay y que son crímenes contra adultos, no contra niños, que no manejan cuentas, que no manejan tarjetas de crédito y demás.
Entonces, hay otro principio que es fundamental, que es un eje que, por ejemplo, el maestro Alejandro Kusianovich promueve mucho, y es el principio a la participación, que también es una cosa muy compleja. No solamente porque tiene desde un paradigma de la grafía, de la letra concreta, cómo se estima en la Convención sobre los Derechos del Niño en el artículo 12, edad, de juicio propio, madurez, una cantidad de cortapisas que podrían impedir que el derecho se aplique, sino porque además modifica relaciones de poder. Entonces, les pongo un ejemplo muy sencillo. Hace una semana una amiga que trabaja en el Ministerio de Cultura en Colombia están haciendo un lineamiento para promover la música en la primera infancia. Entonces ella me estaba diciendo, oiga, estamos tratando de ver que esta cuestión de los derechos esté presente en el lineamiento que estamos haciendo, y yo le preguntaba, pero ¿qué es lo que quieren hacer? ¿Quieren que ese lineamiento tenga un acento legal? Es decir, que medianamente sea legal, que se están cumpliendo los artículos estimados de tal tipo, de tal otro, en torno a la infancia, y hacemos una suerte de letanía o retaíla de esos derechos, los ponemos en lineamiento y se acabó? ¿O ustedes quieren que haya una profundidad desde el derecho en torno a ese lineamiento? ¿Qué quiere decir eso? Le decía, ¿ustedes alguna vez trabajaron con los pequeños? Están trabajando primera infancia, perfecto, pero hicieron algunos esfuerzos para tratar de introducir las opiniones o las visiones de ellos o los deseos de ellos en torno a una formación musical. Y me dijo que no. Entonces es muy interesante si uno se pone a pensar, tenemos una cantidad de lineamientos y políticas públicas, de planteamientos, piensen en el escenario de la escuela también, que se están desarrollando, pero se están haciendo de una manera truncada. O sea, tenemos políticas o lineamientos en favor de los niños que no toman en cuenta la voz de los niños, y por lo tanto uno podría decir de entrada, esto no es una cosa, bueno, que tiene una buena intención, pero que surge o que parte de una ilegalidad. Ahí hay una cosa para cuestionarse. O también el utilitarismo que puede caber también en este principio. Fíjense, hace 2 días escuchaba en un congreso acá en Bogotá a un alcalde, no voy a decir el nombre ni el municipio, de la costa atlántica acá en Colombia, en un pequeño pueblo de la costa atlántica donde desarrollaron una suerte de consejo de participación para niños en el pueblo. Entonces a mí me pareció muy interesante. Yo dije, oiga, acá hay una trampa, aquí hay una voluntad política muy amplia, aquí hay un conocimiento de derechos, ¿qué es lo que pasa? Le pregunté al señor, ¿y qué es lo que sucede? No había un conocimiento de derechos, pero es que él me dijo algo muy interesante. Es tremendamente interesante. Me dice, no, lo que pasa es que yo descubrí que a través de los niños, conquistando a los niños, yo me puedo perpetuar políticamente. Entonces también aquí aparece una suerte de, o una validación del derecho a la participación por un interés político de simplemente captar la administración pública. Ese es el propósito del derecho, ese es el propósito de este principio, y aparece otro principio que es el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que esto sí evidentemente es una cosa mucho más compleja, no solamente porque, no precisamente por la aparición de cortapisas, sino por la ambigüedad de lo que está escrito. Varios de ustedes en los documentos que me enviaron me decían, en la escuela estábamos haciendo todo lo posible por validar o desarrollar el interés superior del niño. ¿Qué? ¿Y qué es el interés superior del niño? Suena muy bien, ¿no? El interés superior del niño. ¿Y qué podría ser eso? Hay una lectura que yo dejé donde puede haber un abordaje, pero es una cosa que todavía está en desarrollo, en interpretación. No podría decir que es un derecho a alerta, que es un derecho al alarma, que es un derecho que nos dice, oiga, tenga cuidado al momento de pensar y desarrollar, validar, acompañar, como lo quieran decir, los derechos, tengan en cuenta no violarlos. Es más o menos todos los ejemplos que yo les ponía de violación de derechos de los niños desde el ámbito de lo jurídico, por ejemplo, en el video anterior, pues estos videos no tuvieron en cuenta el interés superior del niño, porque el interés superior del niño no es lo que cada cual o cada quien desea para el niño, sino es, oiga, respetar holística e integralmente esta complejidad de categoría que es ser sujeto de derechos.
Desde ahí uno podría decir, ahí están los principios, pero a mí me interesa que abordemos otras cuestiones de momento. En primer lugar, lo que dice Jorge La Rosa, que últimamente me tiene muy fascinado, que he vuelto a él pensando en algunas cuestiones sobre el cine, y es, hay que tener mucho cuidado con un adultocentrismo arrogante. Ya no solamente un adultocentrismo que construye una relación con el niño para dominarlo, para subordinarlo, para evitar su presencia, su voz, sus posiciones, sus deseos, sino un adultocentrismo arrogante. Es decir, no hay nada más peligroso que suponer qué quieren los niños. No hay nada más peligroso y arrogante suponer que nosotros sabemos qué es lo mejor para la infancia. No hay nada más peligroso y arrogante suponer que comprendemos el mundo interior de los niños, simplemente porque fuimos niños. Esto es una cosa compleja. Él tiene un libro muy bello que yo le recomiendo mucho que se llama Lenguaje Profano. Ahorita se me va toda la línea del título, pero recuerdo mucho que en el capítulo octavo, La Rosa habla sobre la infancia es enigma, la infancia es algo enigmático, la infancia es algo que es inasible, que es inefable, que todavía no podemos poner en palabras, y es muy chistoso si nos ponemos a pensar en el último siglo, en la producción científica, pseudocientífica que tenemos en torno a la infancia. Oiga, pues llenamos bibliotecas, desde el campo de la psicología, o desde además de experimentación muy artificial de la psicología, desde el campo de lo jurídico, ni se diga. Vayan ustedes a buscar los libros que se han hecho en el Perú sobre derechos y se van a aterrar. Es casi el 80% de lo que se ha producido está en un mundo entre el trabajo de los niños y el mundo de los derechos. Y cosas tremendamente repetitivas. Desde el mundo de la política pública, ustedes pueden ir a encontrar los documentos que tienen relación, por ejemplo, con los planes. Eh, entonces, les decía, hemos capturado la infancia. Lo curioso es que en este proceso de captura, la infancia también se revela. La infancia no se deja capturar. Nosotros tenemos la creencia o la suposición de que así ha sido, pero no, no sucede. Entonces es muy interesante este proceso de ruptura entre una cantidad de teorías, de hipótesis, de suposiciones, de ideas, de paradigmas, de representaciones, de imaginarios, bla, 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 de leyes, de decretos, ¿sí? Que frente a una infancia en concreta, en el plano histórico, no se logra hacer un puente, no se logra trazar un camino, no se logra trazar ni siquiera un diálogo, no escuchamos a la infancia, no somos capaces de ver a la infancia. Ayer estaba escuchando una conferencia de Humberto Maturana, el biólogo que está, el famoso biólogo chileno, justamente está en Colombia por estas fechas, y decía algo muy interesante cuando le preguntaban por la educación. Decía, ¿podemos mejorar la educación? Y él decía, no, que olvídense de eso. Olvídense de eso. Uno tendría que preguntarse primero es ¿en qué momento a los niños les dejó de interesar la educación? Fíjense, otra entrada. Y les dejó de interesar la educación porque ni siquiera hacemos un diálogo con ellos. Están en un espacio donde no tienen ninguna oportunidad de manifestarse, de tener una presencia concreta, de ser sujetos importantes, validados. Esto me parece que es crucial, entender que la infancia, en este proceso de intentar capturarla y de una rebelión muy propia de ella, tener en cuenta que la infancia, al ser un escenario distinto de la adultez, no es un escenario ni de inferioridad, no es un escenario ni de limitaciones, no es un escenario de incapacidades, sino es un escenario de la otredad. Entonces es muy importante empezar a comprender. Yo sé que es muy difícil y yo sé que yo lo puedo estar diciendo en este momento y puedo salir a la calle y fallar, porque, porque es de una complejidad mayor.
pero uno tiene que tomar en cuenta que en la infancia hay un otro modo de entender el mundo, hay una comprensión distinta del mundo, por eso les digo, hay una otredad. En la medida que nosotros no seamos capaces de respetar esa otredad, pues fíjate que muy bonita tu participación, fíjate que muy bonita tu interés superior del niño, fíjate que muy bonito tu no discriminación, que bellísimo todo lo que tiene que ver con supervivencia y desarrollo y ya, será un cuento más. Otro elemento, los derechos son un problema. No son un problema en el sentido clásico de, oiga, nos están limitando, sino son en sí mismo un problema para su desarrollo. ¿Por qué? Porque los derechos son una infancia. Esto suena medianamente a chicharrón de pescado, pero cuando yo estoy diciendo que los derechos son una infancia, me estoy refiriendo a los derechos son otra representación de tantas representaciones en torno a los niños que entran a ocupar su lugar en la historia del pensamiento social sobre los niños. Y esto es más complejo de lo que parece. Ustedes mismos lo evidenciaron en el proceso de los trabajos que estuvieron desarrollando. Eh, en las lecturas. Entonces, cuando yo digo que es otra infancia que se involucra en todo este proceso, que es una de tantas que choca con otras, pues ya estoy en un problema complejísimo, porque aparece una cosa que me dice, el niño tiene derecho a la opinión, pero históricamente hemos tenido representaciones que nos dicen, el niño es una tabula rasa, el niño es un sujeto vacío, el niño es un sujeto insignificante de una relación educativa. El niño debe ser un sujeto de, no de enunciación, sino de recepción de un conocimiento o de un supuesto saber. Fíjense, ¿cómo yo hago para integrar esto? ¿Cómo hago yo para que esto le gane a esto? Entonces hay una lucha de infancias que están presentes. Segundo elemento, los derechos están lamentablemente asociados, por eso es tan complejo encontrar en maestrías en educación, por ejemplo. Ustedes no encuentran una clase sobre derechos. Están asociados a lecturas centrípetas. ¿Por qué no encuentra usted una maestría en educación, una clase sobre derechos, a pesar de que están 4 semestres en una retahíla y una discusión, en un debate y en una relación dialógica y demás, en torno a los derechos, en torno a los niños, perdón? Porque los derechos se asumen como un fenómeno de tribunales, porque los derechos se asumen como un fenómeno meramente leguleyo, porque los derechos se asumen como un fenómeno que corresponde solamente a los lenguajes de los abogados y a las actuaciones de los abogados. Y esto no es así. Ustedes están determinados por derechos. Ustedes en sus colegios tienen políticas públicas internas que deben tomar en cuenta derechos. Ustedes incluso en su casuística docente, que sucede mucho, eso es casi, yo creo que universal, en una queja o en un reclamo también desde el niño, cuando dicen, no, es que el niño se sabe sus derechos, no, es que el niño, ¿sí? Aparecen y es imposible negar esa relación, pero la lectura que nosotros tenemos de esto es una lectura meramente oficialista, es una lectura meramente asimilada o enfocada al artículo, a lo que la letra precisa y a un seguimiento de esa letra. Entonces estamos en un escenario donde no estamos pensando, donde no estamos problematizando, donde no estamos cuestionando, y esto es gravísimo, porque estamos asumiendo que el derecho en sí mismo es una cosa completa, muy bien hecha y que favorece al niño. Y esto no es del todo cierto. O sea, los derechos o la convención está llena de matices y de categorías también muy tutelaristas. Cuando yo cojo, por ejemplo, el preámbulo de la Convención sobre los Derechos del Niño y me encuentro una cosa que dice, teniendo presente que, como se indica en la Declaración de los Derechos del Niño, el niño por su falta de madurez física y mental necesita protección y cuidados especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento, pues nos está diciendo que el niño es un sujeto de sumisión, o que el niño es un sujeto de control, o que el niño es un sujeto de indefensión, pero plena, total, y por lo tanto necesita vigilancia, necesita cuidado, necesita esa categoría que también es tan diciente, ¿no? Necesita una libertad vigilada. Entonces, en ese escenario, pues uno debe pensar que la convención o el mundo de los derechos es una suerte de montaña rusa, ¿no?
Tiene picos muy altos, muy elaborados, muy favorables y tiene unas bajadas terribles. El mismo artículo 12 o ese famoso artículo donde se habla de la opinión o en la interpretación de la participación y que agitan tanto, pues es un derecho limitadísimo. Si uno se pone a pensarlo solamente desde la letra no cabe en ningún imaginario adulto la posibilidad de que un niño participe, de que un niño pueda opinar, si solamente nos remitimos a la letra concreta. Tercer elemento de derechos como problemas, pues los sentidos comunes que tenemos como adultos. Entonces, esto ya no es solamente una cuestión de paradigmas o de representaciones muy instaladas desde disciplinas, desde roles, sino desde el imaginario que nos han metido también, que no problematizamos de que ser adulto es, en esta cuestión de la diferencia frente a la infancia, pues ser adulto es el fenómeno donde las carencias o las debilidades o lo que estaba limitado en la infancia, pues se cerró. Entonces, un adulto que vive en un entorno de extrema pobreza, sus debilidades, sus carencias y demás se cerraron. O un adulto que está en relaciones de explotación, sus carencias, sus limitaciones se cerraron. Entonces, hay categorías que están por ahí y ustedes las escuchan y ustedes mismos las emiten y ustedes incluso las compartieron también en los escritos que hicieron. Por ejemplo, futuro. Los niños son futuro, los niños no sé qué. Entonces yo me pregunto, ¿ustedes no son futuro? ¿Ustedes por qué están haciendo este curso de especialización en la universidad? Bueno, en Colombia uno podría decir muchos docentes lo hacen simplemente por el escalafón, por acumular puntos. Pero incluso en esa medida que es también utilitarista de la infancia, no hay un interés, no hay un futuro, no hay una imaginación de pensarse como un sujeto hacia adelante. Solamente es el niño. La categoría de la inocencia. Ustedes nunca, o si han sentido o han sido estafados, ustedes nunca han sido cándidos, ustedes nunca se han entregado también en relaciones sentimentales, relaciones académicas, relaciones de poder, relaciones que tienen en la escuela, o son sujetos de ciertas durezas. Hay otros elementos que a mí me parecen importantes en torno a esto, y es el escenario también de derecho como problema desde la disciplina o rol que yo estoy ejerciendo. Yo no me voy a meter en otros mundos, sino lo podemos plantear básicamente desde el mundo de la educación. Entonces, desde el mundo de la educación, si la educación, como dice el gran educador Rafael Ávila, es un encuentro generacional, la pregunta que uno tiene que hacerse, ¿ese encuentro generacional está sustentado en qué tono? ¿En un tono autoritario? ¿En un tono que reconoce al otro? ¿En un tono igualitario? ¿En un tono amical? ¿En un tono de respeto? ¿En un tono amoroso? Que no es cualquier palabra, es decir, en un tono que es capaz de hacer una legitimación en la convivencia del otro. Esto es importante. Nosotros no podemos pensar en derechos si no somos capaces de construir que el sujeto que tenemos enfrente es un sujeto de inferioridades. Miren, yo atrás tengo, o en la casa donde vivo, tengo muchos pósters entablados con películas que me gustan mucho, particularmente de infancia. Esta película que yo tengo atrás, Boyhood, Infancia, de Linklater, es una película que toma para hacerse 12 años y te narra 12 años de la vida de un niño, su transformación en adolescente y su partida hacia el mundo de los adultos. ¿Cómo logra hacer este director estadounidense esta película? Escuchando, escuchando al muchacho que está narrando su vida. Es decir, no es una película sobre un niño en concreto que un director escoge y que le impone cosas. No, es una película sobre el crecimiento de un niño en concreto que está pasando por un montón de procesos y que ese mismo momento y que ese mismo muchacho es el que los expresa. ¿Cómo se desarrolló esto? A partir de un diálogo, a partir de entender que ahí no había un inferior, sino que habían procesos muy plenos, distintos,
diferentes. Por eso yo les estaba hablando de la otredad. Cuando uno piensa, por ejemplo, en el cine iraní, Kiarostami, véanse dónde está la casa de mi amigo, por ejemplo. Creo que está hasta en internet. O en Paani, o en Majidi, o en Malbaf, etcétera. Uno se da cuenta que el cine iraní se ha especializado, el nuevo cinema iraní se ha especializado en meterse en el mundo de los niños. Esto tiene que ver con los derechos, reconociendo una otredad. Y esa otredad está sustentada en que los niños también tienen problemas. Problemas porque se les rompieron los zapatos y sus papás los pueden castigar. Problemas porque no tienen dinero suficiente para comprarse un globo blanco. Problemas como que un niño se llevó el cuaderno de su compañero y sabe que su compañero no puede hacer la tarea y por eso tiene que buscar la casa de su mejor amigo para que su profesor lo regañe. Y esos problemas, que son distintos de los adultos, no son problemas menores. Simplemente son distintos e ingresan en esta categoría de la otredad que mencionaba hace un rato. Hay otros elementos muy importantes para tomar en cuenta en este proceso, y es que los derechos están limitados también por corrientes de interpretación. Teníamos diciendo, cuando yo hablo de corrientes de interpretación, planteábamos que había el negacionismo, la corriente de los denunciantes pesimistas, la corriente del mundo utópico, porque hacíamos ese repaso para poder entrar en una corriente o en otra entrada o en otra propuesta en la cual nosotros nos pudiéramos inscribir y acompañar los derechos de los niños. Es decir, ustedes, es que es fácil, esto es fácil, y cada uno puede hacer lo que quiera en esto también. Lo que pasa es que tienen que asumir una responsabilidad. Es decir, yo me la juego en el mundo de los derechos ¿desde dónde? Desde el negacionismo. O sea, digo, sí, los niños tienen derechos, muy bonitos los derechos, pero no los pueden ejercer. Porque les falta racionalidad, autonomía, agencia, todas estas categorías que se inventaron además, que son categorías. Me la voy a jugar desde el mundo de los denunciantes pesimistas, los derechos no tienen ningún tipo de oportunidad, validez, importancia, o me la voy a jugar desde el mundo de los utópicos y decir, no, los derechos son fabulosos, están funcionando, van muy bien, hay que esperar. Esto es grave. Recuerden, el negacionismo tomaba en cuenta o se funda en una cosa que se llama el paternalismo jurídico. Todos nosotros hemos estado en escenarios de paternalismo jurídico, incluso ustedes como docentes. La mayoría de la política pública educativa, incluso piensen desde sus asignaciones salariales, por más mundo sindical, por más mundo federativo que haya, oiga, muchas de estas decisiones se toman sin los maestros. Eso es el paternalismo jurídico. Paternalismo jurídico no es más que tomar decisiones que uno supone como las mejores para un otro sin tomar en cuenta a ese otro. Eso es así. Nosotros, o históricamente, la política pública o el mundo de la familia o el mundo de la escuela no tomaba en cuenta a los niños, básicamente porque supone que sabe que es lo mejor para ellos. Recuerden cuando hablaba del arroz, nada más arrogante que creer o suponer que es lo mejor para los niños. Y hay miles de elementos. Yo les puse una buena cantidad de ejemplos en el video anterior para que los tomaran en cuenta. Acá también traje unos que además son muy complicados y ustedes se van a dar cuenta de las representaciones como chocan. Por ejemplo, en la convención es muy difícil encontrar, está lloviendo acá, el diluvio, no sé, eh, es muy difícil encontrar en la Convención sobre los Derechos del Niño un artículo expreso que te diga el niño tiene derecho a la locomoción, tiene libertad de movimiento, encontrar esto es complicado. Pero aún así uno sabe que es un derecho incorporado o que está dentro de la interpretación, sobre todo cuando uno encuentra derechos como prohibiciones a la tortura y todo este tipo de cosas donde aparece una palabra que dice está totalmente prohibido, clausurada la posibilidad de que el niño sea víctima de una detención arbitraria, es decir, de que el niño no tenga la posibilidad de moverse. En Colombia, desde hace varios años, es totalmente legal los toques de queda.
Por ejemplo, hay un pueblo que se llama Duitama, un municipio que lo empezó a implementar desde el 2008. Bogotá, hace 2 años, la capital del país, implementó toques de queda para menores de edad en algunas localidades, piensen allá en distritos de la ciudad, localidades de cierta complejidad en términos de carencia de derechos, problemáticas de seguridad, y el alcalde mayor de Bogotá de la época estimó o leyó desde una discrecionalidad que el problema de la seguridad estaba asociada a que los niños estaban en la calle. Fíjense, la representación del niño como sujeto de peligrosidad ligado al mundo del crimen. Lo curioso de esto es que al final el sujeto de sanción ni siquiera era el niño. O sea, el niño lo estimamos como peligroso, pero sancionamos a otro. Entonces, es también paradójico. Sanciones, por ejemplo, de tipo monetario para los padres. Fíjense esto como una declaración en resoluciones de decretos. Los padres de los jóvenes que sean encontrados viernes, sábados y domingos y días festivos a esas horas en parques, polideportivos y establecimientos nocturnos serán sancionados. Las dos primeras instancias con charlas pedagógicas, pero si infringen por tercera vez deberán pagar una multa por 100.000 pesos. Entonces, esta es una caosa. No es solamente entender que estoy violando la posibilidad de que el niño sea un sujeto de libre locomoción por entender la noche como peligrosa, pero además entendiendo que la noche no es peligrosa por sí sola, sino es por la presencia del niño, y además asumiendo que esa peligrosidad del niño tiene una responsabilidad o una cosa que se ampara en las decisiones de los padres. Hay otra entrada que es interesante. Uno se pone a leer los derechos y aparece una prohibición o una limitación para que los niños sean vinculados a la guerra. La convención desde principios de los 90 está incorporada en lo que podríamos llamar bloque de constitucionalidad en el Perú. En el propio código esto puede aparecer, pero uno se encuentra denuncias ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por parte de Save the Children Perú, donde nos dice que entre el 2003 y el 2008, tal vez ustedes lo recuerden en los últimos gobiernos, yo me acuerdo cuando yo vi la transición de muchas noticias. Entre el 2003 y 2008 se reportaron 269 incidentes de reclutamiento irregular en el Perú. ¿Qué quiere decir? A pesar de que hay una prohibición de que un niño sea o un adolescente sea reclutado en las Fuerzas Armadas, esto sucedió en el Perú en 269 ocasiones en 5 años. Yo no sé si ustedes recuerdan combates en el BRAE que se desarrollaron contra remanentes de Sendero Luminoso, y de un momento a otro salían noticias, el soldado que murió en combates, tenía 17 años. Tenía 17 años de edad. Y hay un ejemplo mucho mayor o más complejo, además en las representaciones que ustedes pueden tener también de la guerra, que ahí también hay una cantidad de categorías para pensar, y tiene que ver con lo que sucedió en Perú entre 1992 y 1995 en lo que refiere a los menores de edad que hacían parte de Sendero Luminoso y del MRTA. En Perú hubo una legislación antiterrorista que se llama, surgida del decreto ley 25594 de 1992, que permitió, a pesar de que en ese momento ya se había firmado la Convención sobre los Derechos, a pesar de que habían prohibiciones de detenciones arbitrarias, a pesar de que había prohibición de juicios sumarios, a pesar de que habían prohibiciones de que se violaran los derechos procesales de los niños, condenas a menores de edad de Sendero Luminoso. Miren, yo ya me imagino los rostros que ustedes pueden estar haciendo por las propias representaciones de la guerra. ¿Nos tomamos los derechos en serio o no? En los cuales se condenaron en juicios sumarios y ante jueces sin rostro a menores de edad de Sendero Luminoso, que tenían derechos. Entonces, ¿cómo es esta cuestión? ¿Es simplemente una retórica o es un proceso medianamente importante? Si nos quedamos en la corriente de los denunciantes pesimistas, si nos inscribiéramos ahí, pues la cuestión también es compleja. Eduardo Galeano escribió alguna vez: los hechos se burlan del derecho. Incluso decía: los derechos humanos ni tan derechos ni tan humanos.
Y ese es el escenario. Es decir, los derechos no funcionan porque estructuralmente hay una cantidad de procesos y de factores que los inhabilitan, pero eso no significa que los derechos en sí mismos no sean una herramienta o una posibilidad de transformación o de cambio en la medida en que se puedan utilizar hábilmente, con amplitud política, holísticamente buscando dignidades. Esto también está presente. Entonces, me inscribo ahí, o si me inscribo simplemente en la corriente utópica, al quedarme en la promesa o en la visión de, oiga, el derecho es muy bueno, hay que esperar. Llevamos 27 años esperando desde que apareció la Convención sobre los Derechos del Niño y hay transformaciones. ¿Cuáles eran esas transformaciones? Bueno, casi un descenso de 3.000 niños en términos de mortandad en periodos de 5, 6, 7 años. Es una cosa grave. Es una cosa que está asociada también a una estadística de la muerte. Y mucha gente se la está jugando por la corriente del utopismo. Yo quisiera hacerles una propuesta, y esa propuesta es como una cuarta entrada, y la corriente hermenéutica. ¿Qué tiene que ver la hermenéutica en todo esto? Que también es una palabra complicada, muy pomposa, muy académica, cansona también, por cierto. Pero si uno la ve de una manera eh, no banal, sino de una manera más sencilla en términos de entender hermenéutica como la posibilidad de reinterpretar las cosas en las que nos estamos moviendo, las categorías que estamos utilizando, las designaciones que estamos, a las cuales les echamos mano, las prácticas sociales que desarrollamos con los niños. Es decir, si somos capaces de reinterpretar todos estos escenarios, todas estas categorías, todos estos comportamientos, tal vez las direcciones que tomen sean totalmente distintas, pero la hermenéutica es fundamental. Yo les decía que en el mundo de los derechos, por lo menos en América Latina, de 1990 al presente, pues lo que hemos vivido es una suerte de boom, una suerte de ejes que se han desarrollado. Primer eje, hacerle publicidad a la convención, hacerle publicidad a los derechos. Ustedes lo ven todo el tiempo, en el Día del Niño, la UNICEF hace una cantidad de eventos, vincula a los actores de la televisión peruana, se inventan esta cosa que en Miraflores, en Lima, de comprarse las narices rojas, la gente va al supermercado, se compra la nariz roja y la cosa se resolvió. Se le hizo una suerte de publicidad a los derechos, el derecho se convirtió simplemente en una cosa de lo que llama Didenechini el derecho espectáculo, donde el derecho ya no depende del Estado, sino depende de la filantropía de la gente, por ejemplo. Pero hay otro elemento que es importante que aparece y es planear y guiar la transformación del derecho en el campo legislativo y en el campo de la administración pública. Nosotros avanzamos en eso en América Latina del 90 al presente, surgieron los códigos de infancia, surgieron planes nacionales de política pública que no se cumplen, más o menos se delinearon caminos en torno a la aplicación de los derechos. Pero si uno se pone a pensar este gran escenario en torno a las corrientes que veníamos delineando también, pues nos encontramos en un laberinto, porque tenemos una cosa que es cierta, la ley no nos ha dado unas transformaciones muy tácitas, muy dignas de admiración, muy heroicas, ¿sí? Pero tenemos una cantidad de visiones que no nos dicen para dónde ir entonces, por dónde meternos, por dónde relaborar esta cuestión. O sea, lo que tenemos son dos tendencias contrapuestas, muy dadas a alabar o a criticar sin dar soluciones. Entonces, si ustedes se pueden hacer una revisión de más o menos todo lo que se ha producido en torno a la convención, van a encontrar que es monopólica fundamentalmente en lo jurídico, y en este monopolio de bibliografía, pues la enumeración que tenemos de los artículos, la memorización que tenemos de los artículos, no nos lleva a una comprensión, no nos lleva a una salida. Yo recuerdo mucho un libro que se publicó con mucho pompo en la Pontificia Universidad Católica del Perú, que es una universidad que yo estimo mucho, allá hay muchas calidades académicas, eh, que se llama, creo que, la Convención sobre los Derechos del Niño, tal cual, de
se me va el apellido en este momento de la persona. ¿Y el libro qué es? El libro es una suerte de pegar la convención con una letra más grande, hacer un libro más grueso, que va acompañado de lo que se llama los índices de palabras. Entonces, ¿qué es lo que nos han dado? Un documento en el cual tú puedes ni siquiera leerte la convención, eso no tiene nada que ver, sino es simplemente esta cosa de la lectura centrípeta que yo les decía hace un rato. Familia, familia, ¿en cuántas páginas aparece? Voy a leer donde aparece familia, eso es todo. Díganme si no hay una crisis en ese escenario. Entonces, ¿qué nos queda? Interpretar y reinterpretar los derechos desde el ámbito de lo jurídico, de lo social, de lo político, de lo cultural, etcétera, y volver a empezar de lo particular a lo general una y otra vez, volver a discutir esto. Romper, por ejemplo, no desecharlo, que no es lo mismo, romper con la hermenéutica de la sospecha. O sea, romper solamente con la denuncia, sino ir un poco más allá, es estar muy atentos a las crisis o a los peligros que también encierra la propia convención, pero ir más allá y tener la habilidad de darle la vuelta. Esa es la cuestión que, o el gran desafío que tenemos, romper con la asimilación artículo-derecho, olvidarnos que el derecho es una cosa que, es decir, yo puedo vincular a un artículo, romper con la idea que derecho a la participación es artículo 12. No, artículo 12 es una pista sobre el derecho a la participación. Y esa pista es, si me aparece edad, juicio propio y madurez, es como yo, a través de una interpretación y una reinterpretación en todos los ámbitos posibles y de una manera interdisciplinar, yo me puedo tirar abajo que edad es un limitante, yo me puedo tirar abajo que madurez es una limitante o que juicio propio es una limitante. Aportar estrategias de aplicación. Ese es el camino también que nos viene. Porque yo les digo que es importante pensar en hermenéutica. Ustedes pueden ser sujetos de hermenéutica, es que para esto no se necesita tanto pompo, se necesita es una voluntad real de decir, oiga, yo quiero reinterpretar esto que me están dando, reinterpretarlo en qué o hacia dónde, en favor de la infancia, en favor de la dignidad de la infancia, que suena muchísimo mejor, o yo voy a hacer es una hermenéutica para el otro lado, que también cabe la posibilidad. Una hermenéutica que refuerce autocentrismos, una hermenéutica que restrinja posibilidades de desarrollar derechos. En el caso de ir hacia adelante, de apoyar dignidades porque es legítimo y legal, que esto no es una invención mía, esto no es un deseo solamente. Recurrir a la hermenéutica, primero porque es una ordenanza. Si ustedes van al artículo 41 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que es la parte que menos se lee de la Convención sobre los Derechos del Niño, sale una cosa interesante. Nada de lo dispuesto en la presente convención afectará a las disposiciones que sean más conducentes a la realización de los derechos del niño y que puedan estar recogidas en el derecho de un Estado parte o el derecho internacional vigente con respecto a dicho Estado. Esto es lenguaje de abogados. Pues un lenguaje jurídico, no digamos que es un lenguaje de abogados. La diplomacia también está ahí. Pero ¿qué es lo que nos está diciendo? Nos está proponiendo una cosa que está dentro del derecho internacional de los derechos humanos, que es el principio indubio pro homine, que es un derecho que te dice, oiga, no importa lo que esté acá, lo que importa es el espíritu de lo que está acá, o sea, no me importa la letra que limita un espíritu, sino si el espíritu está presente, yo tengo que buscar formas dentro de otros elementos, dentro de otros documentos jurídicos, que me validen la dignidad o el espíritu que está presente acá. Es decir, si nosotros tenemos, yo sé que esto es confuso, en un video es mucho más difícil plantearlo, si planteamos que está el espíritu de que el niño sea un sujeto de enunciación, con limitantes, edad, juicio propio, madurez y todo esto, es como yo busco dentro del derecho internacional de los derechos humanos claves o signos que me permitan entender que no es la letra lo importante, sino es la intención o el espíritu que está contenido acá. ¿Por qué es legal y legítimo? Porque dentro, como nos dice el señor Ferrari en la historia de la hermenéutica es válida cuando hay un conflicto entre el espíritu y la letra de la ley, cuando la ley es ambigua.
Lean el interés superior del niño. Lean, volviendo otra vez al artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño, si no hay una conflictividad entre un espíritu o dentro de los grandes pilares de los derechos humanos, libertad e igualdad, por ejemplo, y dignidad. Libertad, igualdad y dignidad, por eso está en todos los preámbulos de todos los documentos de derecho internacional de los derechos humanos. Y una cosa que te diga que tienes derecho a la participación, pero según edad, juicio, ¿cómo así? No hay una conflictividad presente entre estos dos elementos. Otra posibilidad para desarrollar una hermenéutica, una interpretación irrepetitiva de los derechos y de los principios de la Convención, que tiene mucho que ver con esta lectura centrípeta de la que hablábamos. Y una última, una corta interpretación auténtica nacional e internacional. Cuando yo hablo de una interpretación auténtica me refiero, es la que la propia autoridad judicial en los países ha hecho o ha creado en torno o al acto de interpretar los derechos de los niños. No crean que las cortes constitucionales o los tribunales constitucionales de América Latina han producido tanto, que han creado tanta jurisprudencia en torno a los derechos de los niños para guiarnos. En Colombia se ha avanzado mucho. Y en Colombia se ha avanzado mucho además en muchas cosas que ustedes mencionaron en sus trabajos, ¿no? Porque al niño se le prohíbe tener el pelo de tal forma y el maestro sí. Porque al niño se le prohíbe o a la niña se le prohíbe maquillarse y la maestra sí. En Colombia esos debates se dieron en el campo de lo jurídico. Y los niños ganaron. Y ganaron con todo sentido. Desde un punto de vista de igualdad, de libertad y dignidad. Eh, yo quisiera plantear, esto es una cuestión de tiempo, la hermenéutica necesita de varias cosas importantes. Una, un reconocimiento de la legalidad, que la legalidad no está hecha para atacarte, sino la legalidad también puede ser un guión emancipatorio de algún modo. Es decir, esto no se trata de hacer un fetichismo de la ley, sino de plantear que no solamente la ley en sí misma puede ser denigrante y restrictiva, la convención en muchos escenarios lo es, pero también tiene posibilidades de ampliación de dignidades, y esto es importante tenerlo en cuenta. El convenio 182 de la OIT, por ejemplo, es un convenio que regula más o menos todo lo que tiene que ver con el trabajo de los niños y pareciera que fuese superior a la Convención sobre los Derechos del Niño. Entonces uno se pone a pensar, ¿y por qué? Si aquí no hay una prohibición del trabajo. Acá lo que se dice es que se dé un acompañamiento o una regulación del mismo, no una prohibición. Y si uno se pone a pensar que el convenio 182 es un documento posterior a la Convención sobre los Derechos del Niño, y si los niños ya tenían participación o la posibilidad de hacerse presentes como sujetos de enunciación, ¿por qué no se tuvo en cuenta la voz de los niños trabajadores a los cuales de ahí en adelante se les iba a prohibir el mismo trabajo? Entonces, no se trata de hacer un fetichismo de la ley. Hay leyes tremendamente regresivas, pero las leyes también generan sentidos comunes, roles, comportamientos, delinean sujetos concretos. Entonces, desde acá yo cómo puedo delinear una nueva cultura escolar, por ejemplo en este caso, en torno al encuentro entre el maestro y el alumno, desde el derecho a la participación. Entonces, es importante tomar en cuenta este elemento. Además, las leyes también son, o desde acá se han dado batallas durísimas, en términos de ser guiones emancipatorios. En este país, en Colombia, hasta 1999, a pesar de que eso ya estaba prohibido desde la convención, las Fuerzas Armadas de este país, el ejército de este país, reclutaba menores de edad para combatir a las guerrillas. O sea, hoy en el proceso de La Habana, en el proceso de paz que está en veremos, que está ahí en una suerte de limbo o en renegociación, muchos de los opositores del proceso sacaban como argumentos que las guerrillas reclutaban menores de edad. El Estado históricamente lo ha hecho. El Estado históricamente lo hizo hasta 1999. La pregunta es cómo se tumbó esto. Esto no se tumbó por una generosidad de un general o una generosidad estatal, sino porque 52 padres de familia demandaron que sus hijos menores de edad estuvieran en zonas de guerra confrontando a las guerrillas. Entonces, ¿cómo yo puedo tomar esto para apoyar la dignidad de la infancia? Ahí hay una entrada importante. Dos, la utopía. Esto suena
a una cosa muy edulcorada, pero no, la utopía es lo más importante que hay. Yo no les estoy planteando la utopía de la corriente de los utópicos de una condescendencia con el presente, inconstante realización de los derechos. No, yo les estoy, ni la utopía como una promesa de cambio, no, yo les estoy planteando es la utopía como un fenómeno proactivo, no como la utopía como algo que está muy lejos y que no podemos desarrollar o alcanzar, sino la utopía es, oiga, ¿cuál es el plan que yo voy a desarrollar? ¿Cuál es mi propuesta utópica para que en mi salón, por ejemplo, el derecho a la participación tenga posibilidades? ¿Cuál es el diagnóstico que yo hago en torno a esto de las limitantes o las prohibiciones que yo desarrollo para que la participación no se dé? La interdisciplinariedad, esto es clave. Es decir, ¿qué tanto estamos, como un tercer elemento para desarrollar la hermenéutica, qué tanto nosotros estamos utilizando otras entradas? No solamente las biográficas que ustedes utilizaban también en sus testimonios, ¿no? Yo recuerdo cuando era niño que, o las que me dieron en un curso, o las que me dieron en un proceso formativo, incluso, ¿qué tan uno tendría que también para pensarlo y cuestionarlo, qué tan interdisciplinar es este proceso de especialización en el que ustedes están en la universidad? ¿Qué tantas entradas tienen? ¿Qué tantas posibilidades tienen de comprensión para poner a discutir esta cuestión de los derechos? Y un cuarto elemento, tener un pensamiento interrogativo, no preteórico. Esto es clave. Los voy a poner como ejemplos. Y con esto yo termino también para no acosarles un video tan largo. Tener un pensamiento interrogativo implica que yo no estoy asumiendo como